¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarko Bamani del curso de física del Centro Pre San Marcos. En este siglo 2017-2 vamos a trabajar la semana número 7, que corresponde a los temas de trabajo y potencia. Comencemos con el problema número 1, chicos. Dice, una persona utiliza una cuerda para arrastrar una caja de 26 kilogramos de masa sobre una superficie rugosa, superficie áspera, tal como se muestra en la figura. Determina el trabajo realizado por la persona al desplazar la caja con velocidad constante una distancia de 10 metros. Entonces me están preguntando cuál es el trabajo generado por la persona, ¿no? Entonces vamos a comenzar a hacer el gráfico de esa fuerza que genera el supuesto trabajo. ¿Listo? Comencemos ahora. Entonces vamos a notar que la persona está aplicando una fuerza, vamos a ponerle una fuerza F, para arrastrar a ese bloque de masa de 26 kilogramos. ¿Listo? Ahora, recordemos que para analizar trabajo, para analizar fuerzas, lo que debemos tener es fuerzas paralelas a la superficie y perpendiculares a la superficie, ¿cierto? Por lo tanto, a la hora de hacer el diagrama de cuerpo libre, debemos considerar eso. Primera fuerza que vamos a graficar, fuerza de la gravedad. Si hablamos de una masa de 26 kilogramos, el peso, la fuerza de gravedad, va a ser 260 newton. ¿Listo? Debido al contacto con la superficie, sobre el cuerpo se genera una fuerza de reacción normal. ¿Listo? Ahora, recordemos, esa fuerza F es la fuerza aplicada por la persona, pero la vamos a descomponer en una componente horizontal y una componente vertical. Ayudándonos con el ángulo, la componente horizontal sería F por el coseno de 37, ¿cierto? Y dime, ¿cuánto es el coseno de 37? El coseno va a ser 4/5. Entonces, esta fuerza sería 4/5 de F. Y la componente vertical sería F por el seno de 37. Y sería 3/5 de F. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eliminar esa fuerza F y vamos a trabajar con sus componentes, ¿no? 4/5 de F y 3/5 de F. ¿Listo? Ahora dime, debido a esta componente horizontal que es 4/5 de F, el bloque trata de moverse hacia la derecha, ¿no? Y más aún, recorre 10 metros. Entonces, si el cuerpo se mueve a la derecha, dime, ¿existirá o no existirá una fuerza de rozamiento en contra? Obviamente que sí, porque el problema te dice que existe fricción, existe rozamiento. Entonces vamos a dibujar la fuerza de fricción en contra del movimiento, que sería hacia la izquierda. Como el cuerpo está en movimiento, sería una fuerza de fricción cinética, y esto es igual a coeficiente cinético por la fuerza de reacción normal. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera, ya estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre sobre el cuerpo. ¿Listo? Ahora, el problema me está diciendo que la velocidad es constante. Profesor, el cuerpo se mueve con velocidad constante. Por lo tanto, debemos recordar un poco de dinámica, ¿no? ¿Qué pasa cuando la velocidad del cuerpo es constante? Entonces por aquí, recuerda, a ver. Recordemos, vamos a recordar. ¿Listo? Vamos a recordar. Vamos a hacer un pequeño recordatorio por aquí. ¿Listo? Debemos recordar si la fuerza, si la velocidad es constante, entonces nosotros podemos afirmar algo. Podemos decir que la fuerza resultante sobre el cuerpo, ¿cuánto debe ser? Debe ser 0, ¿cierto? Eso sí te acuerdas, ¿cierto? Sí nos acordamos de eso. Si la velocidad es constante, entonces la fuerza resultante es 0. ¿Qué significa que la fuerza resultante sea 0? Que fuerzas que se dirigen hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas que se dirigen hacia abajo. Y además, fuerzas que van a la derecha deben ser iguales a fuerzas que van hacia la izquierda. Entonces, considerando eso, que es correspondiente a la primera ley de Newton, entonces decimos, fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Dime, ¿quiénes son las fuerzas que van hacia arriba? Notarás del gráfico que sería 3/5 de F. ¿Quién más? La fuerza de reacción normal. Y esto debe ser igual, ¿a qué cosa? A la fuerza que va hacia abajo, que sería 260. ¿Listo? Entonces ya tenemos por ahí el valor, o mejor dicho, la relación entre la fuerza F y la fuerza de reacción normal, ¿cierto? Ahora vamos con otro, a ver, vamos con la otra. Vamos a analizar ahora, ¿dónde? En el eje horizontal. En el eje horizontal, fuerzas que van a la derecha deben ser iguales a las fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, dime, hacia la derecha,
¿Quién es la fuerza que está yendo? Sería 4/5 de F. Y hacia la izquierda, ¿quién está yendo? La fuerza de fricción, ¿no? Esta fuerza de fricción. ¿Y cómo se calcula la fuerza de fricción? Como mu sub c por la normal. Pero mu sub c vale 0,4 y eso es 4/10. ¿Listo? Multiplicado por la fuerza de reacción normal. Si te das cuenta, ahí podemos encontrar una relación entre F y la normal, ¿cierto? 4 y 4 se van, sacas quinta 1, sacas quinta 2. Entonces podemos decir lo siguiente. Podemos decir que 2 veces F es igual a la normal, o la normal es igual a F. Y dime, esta relación de 2F igual a la normal, ¿dónde la vamos a usar? En la primera relación, ¿cierto? Y en la primera relación tendríamos lo siguiente. 3/5 de F más la normal, que vale 2F, es igual a 260. Recordemos que vamos a trabajar por aquí fracciones. ¿Y cómo nos quedaría? A ver. Entonces, 3/5 de F más 2F sobre 1 sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería, chicos? Sería 3F más 10F sobre 5 igual a 260. 3 más 10 sería 13F sobre 5 igual a 260. Dime, ¿podemos simplificar o sí o no? 13ava 1, 13ava 2, 20, ¿no? Entonces, ¿cuánto saldría F? Profesor, F valdría 5 por 20 y eso sería 100 newton. Y si la fuerza F vale 100 newton, dime, ¿cuánto vale la normal? La normal valdría 200 newton, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ya hemos encontrado la normal y la fuerza F. Pero no es lo que nos piden, ¿cierto? Nos están pidiendo ¿cuánto es el trabajo realizado por la fuerza F, es decir, por la persona? Entonces, yo te pregunto, ¿quién realiza trabajo? ¿Realizará esta componente vertical o esta componente horizontal? Notarás que la componente vertical, su trabajo, ¿cuánto es? Es 0, ¿cierto? Porque en ese eje no genera movimiento. Por lo tanto, el trabajo va a ser generado por la componente horizontal. Entonces, recordando definición de trabajo. El trabajo de la fuerza F es igual a más menos el valor de la fuerza que genera el trabajo, ¿listo? Por la distancia que recorre. ¿Listo? Dime, ¿el signo será más o será menos? Recuerda que el trabajo es positivo cuando la fuerza está a favor del movimiento y es negativo cuando la fuerza está en contra del movimiento. Observamos que la fuerza está a favor del movimiento, por lo tanto, el signo que le corresponde va a ser más. Ahora, recordemos, el valor de la fuerza es esa fuerza que genera o está a favor de ese movimiento. Y la fuerza que está a favor del movimiento es 4/5 de F, que viene a ser 100, multiplicado por la distancia que recorre, que viene a ser 10. ¿Listo? A ver, simplificando, nos quedaría quinta 1, quinta 2. ¿Listo? Operando el trabajo generado por la fuerza F sería ¿cuánto? A ver, 4 por 2, 8. Y 8 por 100, 800, ¿cierto? 800. 800 joules por tratarse de trabajo. Entonces, nuestro problema número 1 nos saldría 800 joules. Y eso sería nuestra clave C, 800 joules. ¿Listo, chicos? Problema número 1 está resuelto. Ahora, chicos, resolveremos el problema número 2. Dice, se lanza un ladrillo horizontalmente sobre una superficie rugosa, nuevamente áspera, con rapidez inicial de 10 metros sobre segundos, tal como se muestra en la figura. Si la masa del ladrillo es de 4 kilogramos, determine el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento cinético sobre el ladrillo hasta el instante en que se detiene. Entonces me están preguntando todo el trabajo que realiza hasta que el bloque se detenga. Entonces vamos a anotar. El bloque comienza con una rapidez inicial de 10 metros sobre segundos y te dice que va a empezar a avanzar, pero va a empezar a reducir su velocidad, ¿no? Y eso es debido a la fuerza de fricción. Entonces avanza, reduce su velocidad hasta que se detiene, hasta que el valor sea 0. ¿Listo? Ahora, para encontrar el trabajo de la fuerza de rozamiento, necesito dos cosas. Necesito la fuerza de rozamiento y la distancia que recorre el bloque. Y para eso vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Sobre el cuerpo hay una fuerza que es el peso de 40 newton. Sobre él también hay una fuerza de reacción normal. Ahora, observa que se mueve en una superficie rugosa. Por lo tanto, si el movimiento es a la derecha,
la fuerza de fricción es hacia la izquierda. Y es una fuerza de fricción cinética que es igual a mu cinético por la normal. ¿Listo? Analizando en el eje Y, ¿qué vamos a encontrar? Notamos que en el eje Y no existe movimiento, ¿cierto? Por lo tanto, lo que vamos a observar es que las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Listo? Ahora, quiero que me digas, ¿quién es la fuerza que va hacia arriba? La normal, ¿cierto? ¿Y quién va hacia abajo? La fuerza de 40. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza de reacción normal vale 40. ¿Y por qué es importante la fuerza de reacción normal? Porque a través de la fuerza de reacción normal nosotros podemos encontrar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, para la fricción. Para la fricción notamos que la fuerza de fricción cinética es igual a mu cinético por la normal. ¿Cuánto es el mu cinético? 0,5. ¿Cuánto es la normal? 40. Por lo tanto, la fuerza de fricción cinética, ¿cuánto debería ser? Debería ser 20 newton. Entonces, eso es muy importante, porque lo primero que necesitamos saber es la fuerza de fricción. Y a través de esa fuerza de fricción, nosotros podemos conocer la aceleración del cuerpo. Y si nosotros conocemos la aceleración, con ese valor podemos encontrar la distancia que recorre hasta detenerse, ¿cierto? Entonces, para la dinámica encontramos que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Quiero que me digas, a ver, sobre el cuerpo, la aceleración, ¿hacia dónde será? ¿A la derecha o hacia la izquierda? Notamos que el cuerpo se mueve a la derecha, pero la única fuerza que actúa sobre él en el eje paralelo al plano sería la fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción es la fuerza resultante sobre el bloque. Entonces, recordemos que la fuerza de fricción es la única resultante, entonces la aceleración va en la misma dirección. La aceleración va a ser hacia la izquierda. Reemplazando los valores de fuerza resultante tendríamos lo siguiente. Fuerzas resultantes son fuerzas que van a favor de la aceleración, que es la fuerza de fricción de 20. Igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 4, multiplicado por la aceleración. Entonces la aceleración, ¿cuánto será? Va a ser 5. 5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Ahora, una vez que hayas conocido la aceleración, dime, ¿podremos calcular la distancia? ¿Sí o no? ¿La distancia que recorre se puede calcular, sí o no? A ver, recordemos. La distancia es igual a rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Dime, esa fórmula es para calcular la distancia, pero quiero que tú analices. Para encontrar esta distancia necesitamos el tiempo. Necesito yo el tiempo, entonces no es adecuado, ¿no? Porque no tengo el factor tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar otra fórmula. Mira, la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración por la distancia que recorre. Y esa fórmula es la que vamos a usar. ¿Por qué? Porque relaciona velocidades, la inicial y la final. Y además, como yo tengo la aceleración, lo único que tendría que calcular sería la distancia. Entonces reemplacemos. Velocidad final al cuadrado, 0 al cuadrado. Velocidad inicial es 10 al cuadrado. ¿Más o menos? Dime, ¿el bloque está acelerando o desacelerando? Está reduciendo su velocidad, profesor. Menos, desacelera. 2 veces la aceleración, 2 por 5, multiplicado por la distancia. Entonces tendríamos lo siguiente. 10d es igual a 100. Por lo tanto, la distancia sería 10 metros. Ya está. Dime, una vez que hayas conocido la distancia, ¿podemos calcular el trabajo? Claro, de forma sencilla calculamos el trabajo. Definición. Trabajo de la fuerza de fricción es igual a más menos la fuerza de fricción por la distancia. ¿Listo? Dime, ¿qué signo le corresponde al trabajo de la fuerza de fricción aquí? Profesor, el cuerpo se mueve a la derecha, la fuerza de fricción es hacia la izquierda, es en contra del movimiento, negativo. El valor de la fuerza de fricción es 200, no, disculpa, 20, sería 20. Por la distancia que es 10, Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de fricción sería menos 200 joules, menos 200 joules. Y esa sería la respuesta para el problema número 2. ¿Y la clave cuál sería, chicos? La clave sería la E. Listo, chicos.
Ahora, chicos, resolveremos el problema número 3. Dice, dos bloques de masa de 2 y 3 kilogramos respectivamente están unidos por una cuerda que se deslizan horizontalmente sobre una superficie lisa bajo la acción de una fuerza externa de 20 newton de magnitud, tal como se muestra en la figura. Si el sistema parte del reposo, determine el trabajo neto realizado sobre el bloque de masa de 3 kilogramos durante los 2 primeros segundos de su movimiento. Creo que es algo similar al problema anterior. Si te das cuenta, para calcular la distancia voy a tener que usar el tiempo ahora, ¿no? Porque me dicen los 2 primeros segundos. Pero antes de eso debo calcular la aceleración. ¿Listo? Entonces, comenzando a trabajar con la aceleración. Si la superficie es lisa, quiero que me digas, si la superficie es lisa, ¿va a haber fricción? No va a haber fricción, ¿no? Entonces, mira, de forma rápida y sencilla, nosotros podemos considerar a los dos bloques como si fuera un sistema. ¿Listos? Entonces ya no tendría dos bloques de 2 y 3, tendría un solo bloque de 5 kilogramos. Entonces, ese bloque de 5 kilogramos se está moviendo a la derecha gracias a la fuerza de 20. Por lo tanto, van a tener una aceleración hacia la derecha. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale esa aceleración? Entonces, aplicando para el sistema. Para el sistema tendría lo siguiente. La fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración del sistema. ¿Cuánto es la fuerza resultante? La única fuerza que actúa en el movimiento es de 20, ¿no? 20. ¿Hay una fuerza en contra? No, porque es lisa. Igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 5, multiplicado por la aceleración. Por lo tanto, la aceleración, ¿cuánto debe ser? Debe ser 4. 4 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya tengo la aceleración. Y con la aceleración, ¿qué cosa podría calcular? La distancia, ¿cierto? La distancia. A ver, recordemos un poquito eso. Para la distancia, recordemos, distancia es igual a rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero el problema te dice que parte del reposo. ¿Qué significa que parte del reposo? Que su velocidad inicial va a ser 0. Entonces, de forma sencilla y rápida, distancia, un medio de la aceleración, que vale 4, por el tiempo al cuadrado. Me piden para los 2 primeros segundos, es decir, 2 al cuadrado. Entonces dime, ¿cuánto sería la distancia? 8 metros. Distancia sería 8 metros. Entonces, chicos, nuestra distancia va a ser 8. Entonces, para encontrar el trabajo neto, necesito las fuerzas que generan el movimiento sobre el bloque de 3 kilogramos, me dicen, ¿no? Sobre el bloque de 3 kilogramos. Entonces, para el bloque de 3 kilogramos, decimos, sobre el bloque de 3 kilogramos, vamos a graficar las fuerzas. Vamos a graficar la fuerza. Primera fuerza sería la de 20, que es la externa. Las otras estarían en la horizontal y vertical, ¿no? 30, que es el peso, y la reacción normal. Y dime, para la cuerda, ¿qué cosa va a haber? Una fuerza de tensión, ¿cierto? Una fuerza de tensión. Ya está, de esa manera. Entonces ya tenemos ahí la tensión, 20 newton, la fuerza gravitatoria y la fuerza de reacción normal. Ahora, recordemos que la fuerza gravitatoria con la fuerza de reacción normal se van a compensar. En este caso se van a compensar. ¿Y por qué se compensan? Porque en el eje vertical no existe movimiento. Por lo tanto, la normal y la fuerza de gravedad se compensan. Entonces me queda solamente la tensión y 20 newton. Y sabemos que ambos fuerzas generan una aceleración de A. Por lo tanto decimos, fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Recuerda que las fuerzas resultantes son fuerzas que van a favor de la aceleración menos fuerzas que van en contra. ¿Quién va a favor? 20. ¿Quién va en contra? La tensión. Y esto es igual a la masa, que vale 3, multiplicado por la aceleración, que vale 4. Por lo tanto, la tensión, ¿cuánto valdrá? 8 newton, ¿cierto? 3 por 4, 12. Pasa a restar el 20, sería 8 newton. Dime, ya tengo la tensión, ya tengo la fuerza de 20 y me están preguntando trabajo neto. Recordemos, a ver, definición de trabajo neto. Trabajo neto es igual a la suma de todas las fuerzas. Dime, sobre el bloque de 3 kilogramos, sobre este bloque de 3 kilogramos, ¿quiénes son las fuerzas que actúan? La fuerza de tensión y la fuerza de 20. Entonces ponemos suma de fuerzas, fuerzas de tensión, más la fuerza de 20 newton. Trabajo de ambas fuerzas. Entonces recordemos a ver cada una de ellas.
Recuerda que el trabajo de cualquier fuerza se calcula más menos fuerza por distancia. Recuerda que el signo va a depender de quién, del movimiento del cuerpo y de la fuerza, ¿no? Dime, ¿este bloque hacia dónde se mueve? Hacia la derecha. Entonces, ¿el trabajo de la tensión es positiva o es negativa? Es negativa, profesor, porque va en contra del movimiento. Entonces sería menos la fuerza de tensión por la distancia. ¿Listo? Más o menos, dependiendo lo que nos pidan, ¿no? Trabajo de la fuerza de 20. Dime, esa fuerza de 20 va a la derecha. El movimiento del cuerpo también es a la derecha, por lo tanto es positivo, más. La fuerza, que es de 20, por la distancia, que es d. Reemplazando los valores, a ver, menos la tensión, que es 8, por la distancia, que es 8, más 20 por la distancia, que es 8. ¿Listo? Operando y agrupando estos dos términos, término en común sería 8, ¿no? Entonces tendríamos 8 por menos 8 más 20, y eso sería 12. Menos 8 más 20 sería 12. Por lo tanto, dime, ¿cuánto sería 8 por 12? Ese sería nuestro trabajo neto. El trabajo neto sería 8 por 12, sería 96 joules. 96 joules sería nuestro trabajo neto. Y la clave para este problema sería la clave B. La clave B, 96 joules. 96 joules. Listo, chicos. Ahora resolveremos el problema número 4, chicos. Es un problema de gráficas, ¿no? Y al parecer es un problema de gráficas de fuerza variable. Recordemos un poco de fuerza variable. Dice el problema, la gráfica muestra la dependencia y la magnitud de una fuerza variable F en función de la posición. Determina el trabajo realizado por esta fuerza cuando actúa sobre una partícula de 2 kilogramos desde la posición 0 hasta la posición 9. Profesor, me están pidiendo el trabajo generado por la fuerza de 0 hasta 9. Entonces recordemos, cuando tenemos una fuerza variable, el trabajo realizado por esa fuerza se calcula con el área de la superficie que se genera, ¿no?, debajo de la gráfica. Por lo tanto, vamos a empezar a sombrear esa superficie. Notemos, de 0 hasta 9, ¿cuáles son las superficies que se generan? Se genera esta superficie, que viene a ser un trapecio rectángulo, se genera este triangulito y se genera otro triangulito chiquitito. Entonces serían 3 superficies, ¿listo? Entonces cada una de ellas va a ser un área. Voy a suponer que este es mi área 1, este es mi área 2 y este es mi área 3. ¿Listo? Entonces cada uno de ellos representa el trabajo. Vamos a calcular el área 1. Área 1, por ser un trapecio, ¿cómo se calcularía? Base mayor, dime cuánto es la base mayor, de 0 a 4. Esta es tu base menor, 4, y la base mayor sería 5. Y la altura sería 20. Entonces base mayor, 5, más base menor, que es 4, sobre 2 por la altura, que vale 20. ¿Listo? Este 20 es dividido por el 2 y sería 10. 5 más 4, 9. 9 por 10, 90. Entonces el área 1 vale 90. ¿Listo? Ya está. Vamos con el área 2. Profesor, el área 2 es un triángulo, ¿no? ¿Cuánto es la base? De 5 a 8, la base es 3. ¿La altura cuánto vale? La altura vale 20. Entonces sería base, que es 3, por la altura, que es 20, sobre 2. Por lo tanto, el área 2, ¿cuánto vale? 30. ¿Listo? Ahora vamos con el área 3. Profesor, el área 3 también es un triángulo. ¿La base cuánto vale? De 8 a 9, 1. ¿Y la altura cuánto vale? 20. Entonces, el área 3 sería base, que es 1, por 20, sobre 2. Dime, ¿cuánto vale el área 3? Vale 10. Ya está. Una vez que hayas calculado los valores, ahora recuerda cómo calcular el trabajo. El trabajo de la fuerza F, que es variable, es la suma de las áreas. Ahora, cuando sumes las áreas, debes recordar, si el área está por encima del eje X, esa área debe ser positiva, trabajo positivo. Si el área está debajo, entonces el trabajo es negativo. Debemos recordar los signos. A ver. Para el área 1 vale 90, pero como está por encima, sería más 90, positivo. Ahora, más el área 2. ¿Listo? A ver, vamos a ponerlo para que te acuerdes. Sería área 1 más área 2 más área 3. Pero recuerda que se considera, vamos a poner por aquí, a ver, ¿qué cosa debemos recordar? Debemos recordar lo siguiente. A ver, debes recordar lo siguiente. A ver. Debes recordar algo muy importante.
Debemos considerar, considera el signo. No te olvides, por favor, considera el signo. ¿Listo? Consideremos el signo. Si consideramos el signo, tenemos lo siguiente. El área 1 sería positivo 90. El área 2, como está debajo del eje X, sería menos 30. Más el área 3, que es positivo porque está por encima, sería 10. Entonces nuestro trabajo de la fuerza variable sería 90 menos 30, que es 60. 60 más 10 sería 70. 70 joules sería el trabajo neto. El trabajo total debido a la fuerza F, y sería 70 joules. Y la clave para nuestro problema número 4 sería la D. Listo, chicos, ahora resolveremos el problema número 5. A ver, dice, una fuerza de magnitud F depende de la posición X según la ecuación. F de X es igual a 2X menos 2, donde X se mide en metros. Determine el trabajo realizado por esta fuerza cuando arrastra horizontalmente a un bloque de 3 kilogramos desde el origen de coordenadas hasta la posición de 3 metros. Profesor, nos dan una fuerza variable nuevamente, pero no nos dan la gráfica. Me dicen que la fuerza F es igual a 2X menos 2. Por lo tanto, yo te pregunto, si te dan la ecuación de la fuerza, ¿tú puedes generar la gráfica? Sí, ¿no? Sí se puede hacer la gráfica. Entonces vamos a graficar ahora. Vamos a graficar. X y la fuerza F. Te piden de 0 hasta 3. ¿Cierto? Hasta 3 metros. Entonces vamos a graficar desde el origen hasta 3 metros. Entonces yo te pregunto, decimos, para X igual a 0, ¿cuánto vale F? F es igual a 2 por 0 menos 2. Para X igual a 0, tenemos que F es igual a 2 por 0 menos 2. ¿Y eso cuánto vale? Menos 2. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que cuando X vale 0, la fuerza es hacia la izquierda, negativo, ¿cierto? Menos 2, por aquí. Aquí. Ahora vamos con el otro. Para X igual a 3. ¿Cuánto valdría F? Sería 3, sería 2 por 3 menos 2. 2 por 3 es 6. 6 menos 2 es 4. Entonces la fuerza sería 4. Sería 4. ¿Listo? Algo por aquí. Ahí está. Entonces, desde el origen es menos 2 hasta el punto 3 es de 4. Por lo tanto, nuestra gráfica sería algo así. ¿Listo? Algo así. ¿Listo? Recuerda que es una línea recta desde el punto menos 2 hasta el punto 4,3, ¿cierto? Ya está. Entonces tenemos todo eso. Entonces, como están pidiendo de 0 a 3, debemos calcular el área de este triangulito chiquitito y de este triangulito más grande. ¿Listo? La pregunta es, para calcular el área yo necesito base y altura. Y aquí yo no tengo directamente los valores de la base. ¿Por qué? Porque me falta encontrar este punto. Me falta encontrar ese punto de coordenadas. Pero dime, ese punto de coordenadas, dime, ¿qué valor de fuerza tiene? En ese punto, ¿la fuerza cuánto es? Es 0, ¿cierto? Entonces yo puedo decir lo siguiente. Para F igual a 0, ¿cuánto será X? ¿No? Porque es lo que quiero. Entonces, para F igual a 0 sería 0 igual a 2X menos 2. Entonces, ¿cuánto vale X? X debe valer 1. Profesor, entonces, aquí en este punto, cuando la fuerza es 0, X vale 1. Por lo tanto, ya tengo todo, ¿cierto? Ya tengo todo y puedo calcular el área respectiva. ¿Listo? Vamos a considerar aquí un área 1 y aquí un área 2. Entonces, calculemos las áreas. Área 1. Como el área 1 es un triángulo, la base es 1 y la altura vale 2. Sería base por la altura, 1 por 2 sobre 2. Y esto vale 1. Ahora vamos con el área 2. El área 2, tu base ahora es 2 y la altura vale 4. Entonces base, que es 2, por la altura, que es 4, sobre 2. Y esto vale 4.
¿Listo? Ahora, como me piden el trabajo de la fuerza F, recordemos que debemos sumar áreas. Pero a la hora de sumar áreas debemos considerar el signo respectivo, ¿cierto? Si el área está por debajo del eje X, debe ser negativo. Si está por encima, debe ser positivo. Entonces, profesor, el área 1 está debajo, entonces le corresponde un negativo, menos 1. Profesor, el área 2 está por encima, entonces sería más 4. De tal manera que el trabajo de la fuerza F, que es la fuerza variable, sería 3 joules en este caso. Entonces, el trabajo de nuestra fuerza variable sería 3 joules. Y la clave para nuestro problema número 5 sería la A. Ahora, chicos, resolveremos el problema número 6. Dice, una persona se ve obligada a subir una caja de 10 kilogramos de masa desde el primer piso hasta el cuarto piso de un edificio utilizando las escaleras. Determine la potencia media que realiza la persona al subir la caja si lo hace a velocidad constante y demora 2 minutos en llegar a su destino. Demora 2 minutos en llegar a su destino. Considere que cada piso tiene una altura de 3 metros. Considere que tiene 3 metros. Ya está. Entonces, mira, el problema te dice que tú vas a mover una caja de 10 kilogramos, ¿no? A ver, entonces por aquí. Tu caja de 10 kilogramos. Listo, y esta caja la vamos a subir del primero hasta el tercer piso, ¿cierto? A ver, ¿dónde está? Hasta el cuarto piso, del primero al cuarto piso. Ya está. Entonces vas a recorrer toda una cierta altura. Dime, ¿cuánto es toda esa altura? Del primero al cuarto piso son 4 pisos que debemos recorrer, ¿cierto? A ver, del primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el cuarto piso. A ver, hay que tener mucho cuidado aquí. Si nos dicen hasta el cuarto piso, dime, ¿cuánto es la distancia que debe recorrer? ¿Listo? ¿Cuánto es la distancia que debe recorrer? Del primero al segundo, la distancia es de 3 metros. Del segundo al tercero es otros 3 metros. Y del tercero al cuarto, otros 3 metros. Entonces, lo que debe recorrer solamente son, ¿cuánto? Debe recorrer 9 metros, ¿cierto? 9 metros. Entonces, debe recorrer 9 metros. Hay que tener mucho cuidado ahí. Capaz uno puede interpretar, ¿no? 4 pisos debe ser 4 por 3, y no es así. Para que llegue hasta el cuarto piso, suficiente con que recorra 9 metros. Ya está. Ahora, el tiempo que va a usar, ¿cuánto es? De 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Ya está. Ahora, por definición de potencia, la potencia media, ¿cómo se calcula? Como el trabajo sobre tiempo. Profesor, el tiempo ya lo tengo. Lo que me faltaría es el trabajo para llevar el bloque hacia arriba, ¿no? Entonces, hay un dato muy importante. Te mencionan que la velocidad es constante. Ahora, ¿para qué nos servirá ese dato, no? A ver, recordemos. El cuerpo se va a ir hacia arriba con velocidad constante. Va a haber una fuerza dirigida hacia abajo, que es debido al peso. El peso va a ser de 10 kilogramos, 100 newton el peso, ¿no? La masa es 10, el peso es 100. Ahora, para poder levantarlo, la persona necesita aplicar una fuerza F. Entonces, esta es la fuerza de la persona. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto valdrá esa fuerza F si se sabe que la velocidad es constante? Entonces, profesor, si la velocidad es constante, la fuerza resultante es 0. Por lo tanto, fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Dime, ¿quién va hacia arriba? F. ¿Quién va hacia abajo? 100. Por lo tanto, la fuerza que debe aplicar la persona debe ser 100 newton. Entonces ya puedo calcular el trabajo, porque recuerda que el trabajo es fuerza por distancia. Entonces decimos por aquí, la potencia media es igual al trabajo, que es fuerza por distancia, dividido entre el tiempo. Dime, ¿cuánto es la fuerza? Va a ser 100. ¿Cuánto es la distancia? Va a ser 9. Entre el tiempo. Profesor, son 2 minutos. Pero recuerda que nosotros debemos trabajar en segundos. Entonces sería 2 por 60 segundos. Ahora lo que nos toca es solamente simplificar. Sacas un cerito. Sacas tercia, 3. Sacas tercia, 2. Profesor, saco mitad 1. Saco mitad 5. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? Que la potencia media es igual a 15
medios. ¿Y 15 medios cuánto es? 7,5 unidades de potencia watts, ¿cierto? Entonces, nuestro problema número 6 tiene una clave C. La clave es la C. Listo, chicos. Ahora problema número 7. Dice, cierto auto puede acelerar desde el reposo hasta una rapidez máxima de 180 kilómetros por hora en 10 segundos. Si el auto tiene una masa de un T, debe ser una tonelada, determine la potencia instantánea que realiza el motor del auto en el instante en que éste alcanza su rapidez máxima. Considere la aceleración del auto constante. Ya está. A ver, recordemos un poquito. ¿Cómo se calculaba la potencia instantánea? La potencia instantánea es la potencia que tiene el motor en un instante determinado. Y lo podemos calcular como la fuerza que ejerce el motor multiplicado por la velocidad en ese instante. ¿Listo? Como la velocidad en ese instante. De esa manera vamos a calcular la potencia instantánea. Entonces recordemos que para la potencia instantánea se necesita saber la fuerza que aplica el motor en ese instante y la velocidad en el instante, ¿no?, que nos están pidiendo. Y justo nos piden en el instante donde alcanza su rapidez máxima. Entonces, de dato ya te dan la rapidez máxima, ¿no?, que es 180 kilómetros por hora. Entonces decimos, la rapidez máxima es igual a 180 kilómetros por hora. Ahora, la pregunta es, ¿debemos trabajar en kilómetros por hora o debo pasarla a metros sobre segundos? Recuerda que nosotros debemos trabajar en sistema internacional. Por lo tanto, debo pasarlo a metros sobre segundos. ¿Y cómo paso 180 kilómetros por hora a metros por segundo? Simplemente multiplicando por el factor de conversión, que es 5 sobre 18. Multiplicado por 180, entonces, ¿cuánto me quedaría nuestra rapidez máxima? Simplemente me quedaría 50 metros por segundo. Entonces la velocidad máxima es 50 metros por segundo. Sí. Y esa es la velocidad que generaría el motor. Ya tengo la velocidad máxima. ¿Qué nos faltaría? La fuerza, ¿no? La fuerza. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo calculo esa fuerza que se genera sobre el motor, sobre el auto? Como va a ser la única fuerza, la única fuerza que genera el motor viene a ser la fuerza F, entonces podemos decir que esa fuerza F va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? Dime, ¿cuánto es la masa? Profesor, la masa es una tonelada, entonces sería 1000 kilogramos. La pregunta es, ¿cuánto vale la aceleración? Entonces ahí queda pendiente. ¿Cómo calcularías tú la aceleración? ¿Cómo calcularías tú la aceleración? Porque si yo conozco la aceleración, sé la fuerza. Y sé la fuerza y la velocidad, ya conozco la potencia en ese instante. Entonces, notemos algo muy importante que nos dice al inicio. Cierto auto puede acelerar desde el reposo hasta una rapidez máxima de 180 y en 10 segundos. Es decir, el cuerpo pasa de una velocidad 0 a una velocidad máxima, que es 180 kilómetros por hora, que en metros por segundo sería 50. Entonces, eso lo hace ¿en cuántos segundos? En 10 segundos. Dime, tienes velocidad inicial, velocidad final, tienes el tiempo. ¿Qué cosa podemos calcular? La aceleración, ¿cierto? La pregunta es, ¿con qué fórmula? Entonces podemos decir, podemos usar esto, ¿no? La velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. ¿Listo? Entonces decimos, la velocidad final es 50 metros por segundo. La inicial es 0, parte de reposo, más aceleración, que no conozco. Pero ese cambio lo hace en 10 segundos. Por lo tanto, dime, ¿cuánto es la aceleración? La aceleración vale 5 metros por segundo al cuadrado. Listo, profesor. Entonces, nuestra aceleración vale 5. Y si la aceleración vale 5, reemplaza en la anterior relación y tendríamos que la fuerza F generada por el motor sería 5.000 newtons, ¿cierto? Para ser exactos. Entonces, ya podemos calcular la potencia instantánea. A ver, ¿cómo calcularías la potencia instantánea? Potencia instantánea es fuerza por velocidad. La fuerza es 5.000 por la velocidad máxima, que es 50. Entonces tendríamos esto, ¿no? 25 por un 10 a la 4 unidades en watts. Vamos a fijarnos si nuestras claves están con ese valor. Notamos que nuestras claves están en kilowatts. Entonces recuerda que un kilo es 1000. Por lo tanto, como es 1000, tendríamos 250
250.000, que es un kilowatts. Y esa sería la pregunta número 7. Y la clave para la pregunta número 7, ¿cuál sería? 250 sería la clave E, 250 kilowatts. Bueno chicos, acabamos de resolver los problemas de la semana número 7 correspondiente al tema de trabajo y potencia. Recuerda que el trabajo puede ser positivo o negativo o puede ser nulo dependiendo en la dirección de acuerdo al movimiento. Espero que te haya servido algunos problemas y sigue repasando y ya empieza a resolver los problemas de casa. Conmigo será hasta otra oportunidad chicos. Nos vemos.